Capítulo 10. Pasaron días y Satanás no apareció. Era aburrido estar sin él. Pero el astrólogo, que había regresado de su excursión a la luna, se paseaba por la aldea desafiando a la opinión pública y recibiendo el golpe de alguna piedra en la espalda siempre que algún cazador de brujas tenía buena ocasión de tirarla y esconderse. Mientras tanto, dos influencias habían obrado en favor de Marget. Una era que Satanás, que sentía indiferencia hacia ella y que había dejado de ir a su casa después de una o dos visitas, había herido su orgullo y Marget se había impuesto la tarea de desterrarlo de su corazón. Los informes de la vida disoluta de Wilhelm Meidling, que le traía la vieja Úrsula de cuando en cuando, le habían provocado remordimiento, ya que la causa del comportamiento de su novio eran los celos que tenía de Satanás. Y ahora, con estos dos factores influyendo sobre ella, Marget iba sacando provecho de la combinación. Su interés por Satanás iba disminuyendo y su interés por Wilhelm aumentaba sin cesar. Lo único que le faltaba para lograr la conversión total era que Wilhelm se animase e hiciera algo para que la gente hablara en su favor y el público se inclinara hacia su lado. Y ahora había llegado la ocasión. Marget le envió un recado pidiéndole que defendiera a su tío en el proceso que se acercaba. Y Wilhelm se puso muy contento y dejó de beber y empezó a prepararse con diligencia, con más diligencia que esperanza, desde luego, porque no era un caso prometedor. Tuvo muchas entrevistas en su oficina con Seppi y conmigo, y trilló bien nuestro testimonio, pensando encontrar algún grano valioso entre la paja, pero por supuesto la cosecha era pobre. Bastaría con que apareciera Satanás, ese era mi constante pensamiento. Él podía inventar una manera de ganar el caso porque había dicho que se ganaría, así que tenía que saber cómo hacerlo. Pero iban pasando lentamente los días y Satanás no aparecía. Claro que yo no dudaba de que se ganaría el caso y el padre Peter sería feliz el resto de su vida, puesto que Satanás así lo había dicho. Sin embargo, sabía que me sentiría mejor si viniera y nos dijera cómo arreglarlo. Ya era hora de que el padre Peter tuviera un cambio encaminado hacia la felicidad. Según el informe general, estaba exhausto por su encarcelamiento y por la ignominia que lo agobiaba. Era posible que muriera, a no ser que se resolvieran sus desgracias. Por fin empezó el proceso y se reunieron los vecinos de los alrededores para presenciarlo. Entre aquella gente también había muchos forasteros venidos de muy lejos. Sí, todo el mundo estaba presente salvo el acusado. Estaba demasiado débil para aguantar la tensión. En cambio, Marget se hallaba presente y se esforzaba cuanto podía por no perder la esperanza ni el ánimo. El dinero estaba presente también. Lo vaciaron sobre la mesa y fue manoseado, acariciado y examinado por los que tenían dicho privilegio. Llamaron al astrólogo al banquillo de los testigos. Llevaba su mejor capirote y su mejor túnica para la ocasión. Pregunta: ¿afirma usted que ese dinero es suyo? Respuesta: sí, lo es. ¿Cómo lo consiguió? Cuando regresaba de un viaje encontré la bolsa en el camino. ¿Cuándo? Hace más de 2 años. ¿Qué hizo usted con el dinero?
Lo llevé a casa y lo escondí en un lugar secreto en mi observatorio, con la intención de encontrar al dueño si esto era posible. ¿Intentó usted encontrarlo? Hice una investigación diligente durante varios meses, pero no logré resultados. ¿Y entonces? Pensé que no valía la pena investigar más y tuve intención de usar el dinero para terminar la construcción del ala del asilo de expósitos que está unido al priorato y al convento. Así que lo saqué del escondite y lo conté para ver si estaba completo. Luego, ¿por qué se detiene? Siga. Siento tener que decir esto, pero en el momento de terminar el recuento y de reponer la bolsa en su sitio, levanté los ojos y vi que detrás de mí estaba el padre Peter. Varios murmuraron, esto tiene mal aspecto, pero otros respondieron, sí, pero es tan mentiroso. Pregunta, ¿eso le inquietó a usted? Respuesta, no. Entonces no le di importancia, porque el padre Peter venía muchas veces sin avisar para pedirme un poco de ayuda cuando le hacía falta. Margaret enrojeció mucho al oír cómo su tío era acusado falsa y descaradamente de pedir limosna, sobre todo por un hombre que su tío denunciaba como un embaucador. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo a tiempo y guardó silencio. Pregunta. Siga usted. Respuesta. A última hora, temí dar el dinero al asilo de expósitos y decidí esperar un año más y continuar la investigación. Cuando me enteré del hallazgo del padre Peter, me alegré y no se me pasó por la mente ninguna sospecha. Incluso llegué a casa un día o dos después y descubrí que mi propio dinero no estaba. Todavía no sospeché nada, hasta que tres circunstancias relacionadas con la buena fortuna del padre Peter me parecieron coincidencias raras. Por favor, enumérelas. El padre Peter había encontrado su dinero en una senda. Yo encontré el mío en un camino. El hallazgo del padre consistía totalmente en ducados de oro. El mío también. El padre Peter encontró 1107 ducados. Yo exactamente la misma cantidad. Con eso terminó su declaración y era evidente que había impresionado mucho a los presentes. Wilhelm Meidling le hizo unas preguntas más y entonces nos llamó a nosotros los muchachos y contamos nuestra historia. Esta hizo reír a la gente y nos sentimos avergonzados. Además, nos encontrábamos mal porque Wilhelm estaba desesperado y se le notaba. El pobre lo hacía lo mejor que sabía, pero no tenía nada a su favor y estaba claro que la simpatía que allí pudiera haber no estaba del lado de su cliente. Quizá fuera difícil que el tribunal y el público creyeran la historia del astrólogo, considerando su fama, pero resultaba imposible creer la del padre Peter. Ya nos sentíamos bastante desalentados, pero cuando el abogado del astrólogo dijo que creía que no nos haría ninguna pregunta porque nuestra historia era un tanto endeble y sería cruel por su parte aumentar la tensión sobre ella, todo el mundo reía entre dientes y fue más de lo que podíamos soportar. Luego pronunció un discurso sarcástico y le sacó tanto jugo a nuestra historia, la ridiculizó tanto, la hizo parecer tan pueril, tan imposible y tonta, que hizo reír a todo el mundo hasta saltársele las lágrimas. Margaret ya no podía mantener su valor
y perdió la resistencia y lloró y me inspiró mucha lástima. En ese momento me di cuenta de algo que me animó. Satanás estaba de pie al lado de Wilhelm, y qué contraste había entre los dos. Satanás parecía tan confiado, tenía tanto ánimo en los ojos y la cara, y Wilhelm estaba tan deprimido y desalentado. Desde ese instante, Seppi y yo nos encontramos mejor y pensamos que Satanás daría su testimonio y persuadiría al tribunal y a la gente de que lo negro era blanco y lo blanco negro, o de cualquier otro color que le pareciera. Echamos una ojeada a nuestro alrededor a ver qué pensaban de él los forasteros del público, porque era muy hermoso, ya sabéis, elegantísimo en realidad. Pero nadie le prestaba atención, por lo cual supimos que él permanecía invisible. El abogado acababa de decir las últimas palabras y mientras las pronunciaba, Satanás empezó a disolverse dentro de Wilhelm. Se fundió con él y desapareció. Y entonces hubo un cambio, justo cuando su espíritu empezó a brillar en los ojos de Wilhelm. El abogado terminó su discurso seriamente y con dignidad. Señaló el dinero y dijo: el amor a esto es la raíz de todo mal. Ahí lo tienen. El antiguo tentador nuevamente rojo con la vergüenza de su última victoria, la deshonra de un clérigo de Dios y de sus dos pobres y jóvenes cómplices del delito. Si el dinero pudiera hablar, comprobaríamos que se vería obligado a confesar que de todas sus conquistas, esta fue la más vil y patética. Se sentó. Wilhelm se levantó y dijo: del testimonio del acusador entiendo que él encontró ese dinero en el camino hace más de 2 años. Corríjame, señor, si le he comprendido mal. El astrólogo le contestó que había entendido correctamente. Y el dinero así encontrado nunca fue apartado de sus manos desde entonces hasta una fecha determinada, el último día del año pasado. Corríjame, señor, si me he equivocado. El astrólogo asintió con la cabeza. Wilhelm se volvió hacia el tribunal y dijo: si doy pruebas de que este dinero que está aquí no era aquel dinero, entonces, ¿no sería del señor astrólogo? Ciertamente no, pero esto resulta irregular. Si tenía un testigo semejante, era su obligación avisar debidamente y tenerle presente para que... Se cortó y empezó a consultar con los otros jueces. Mientras tanto, el otro abogado se levantó, alterado, empezó a protestar en contra de permitir que se presentaran nuevos testigos cuando el proceso había llegado a la última etapa. Los jueces decidieron que el argumento de Wilhelm era justo y aceptable. Pero no se trata de presentar un testigo nuevo, dijo Wilhelm. El testigo al que yo me refiero ya ha sido examinado parcialmente. Hablo de la moneda. ¿La moneda? ¿Pero qué puede decir la moneda? Puede decir que no es la moneda que el astrólogo poseyó una vez. Puede decir que no existía en diciembre del año pasado. Su fecha puede decirlo. Y era verdad. Había una gran excitación en el tribunal mientras el otro abogado y los jueces tomaban las monedas y las examinaban y lanzaban exclamaciones. Y todo el mundo se admiró de lo brillante que era Wilhelm al habérsele ocurrido esa idea estupenda. Por fin llamaron al orden a la sala y el tribunal dijo:
Todas las monedas, salvo 4, tienen fecha del año actual. Este tribunal ofrece su sincera simpatía al acusado y su profundo remordimiento por el hecho de que él, un hombre inocente, haya sufrido, debido a un lamentable error, la inmerecida humillación del encarcelamiento y del proceso. Se declara desestimado el caso. Así que a pesar de todo, el dinero pudo hablar, aunque el abogado pensó que no podría. Se levantó el tribunal y casi todo el mundo se acercó a dar la mano a Margaret y a felicitarla, y luego a estrechar la mano de Wilhelm y a alabarlo, y Satanás había salido de Wilhelm y estaba allí de pie mirándolo todo, lleno de interés, y la gente caminaba a través de él en todas direcciones sin saber que se encontraba allí. Y Wilhelm no podía explicar por qué solo en el último momento y no antes había pensado en la fecha de las monedas. Dijo que sencillamente se le ocurrió de pronto como una inspiración y que entonces lo planteó sin vacilar lo más mínimo porque, a pesar de no haber examinado las monedas, sabía que era verdad. Era muy honrado que lo dijese, y típico de Wilhelm. Otra persona habría fingido haberlo pensado antes y haberlo guardado hasta el fin para aumentar la sorpresa. Ahora, a Wilhelm se le veía un poco más deslucido, no mucho. Sin embargo, uno se daba cuenta enseguida de que no tenía la misma expresión luminosa en los ojos que cuando Satanás estaba dentro de él. Casi la recobró durante un momento, cuando Margaret se acercó y lo alabó y le dio las gracias, sin poder evitar que Wilhelm viera el gran orgullo que sentía por él. El astrólogo se marchó, insatisfecho y maldiciendo, y Solomon Isaacs recogió el dinero y se lo llevó. Ahora pertenecía finalmente al padre Peter. Satanás se había marchado. Pensé que había ido en secreto a la cárcel para darle las noticias al preso, y efectivamente tuve razón. Margaret y los demás fuimos allí lo más rápidamente posible, en un estado de gran regocijo. Lo que había hecho Satanás fue esto. Apareció ante el pobre preso y exclamó: el proceso ha terminado y queda usted deshonrado para siempre y declarado ladrón por veredicto del tribunal. El choque trastornó la mente del viejo. Cuando llegamos, 10 minutos después, andaba de un lado a otro dando órdenes a este o aquel carcelero o guardia, llamándolos el gran chambelán, el príncipe tal, el príncipe cual, el almirante de la flota, mariscal de campo, comando, todo tipo de rimbombancias semejantes. Y estaba tan feliz como un pájaro, pensaba que era el emperador. Margaret se echó sobre el pecho del viejo y lloró, y la verdad es que todo el mundo estaba conmovido hasta casi rompérsele el corazón. El clérigo reconoció a Margaret, pero no podía entender por qué lloraba. Le dio unas palmaditas en el hombro y dijo: no hagas eso, querida mía. Acuérdate de que hay gente presente y no es digno de una princesa heredera. Cuéntame tus dificultades, serán arregladas. No hay nada que el emperador no pueda hacer. Luego miró a la vieja Úrsula con el delantal levantado para secarse los ojos. Se quedó atónito y dijo: ¿qué le pasa a usted? Entre sollozos, ella logró sacar unas palabras que explicaban que se sentía afligida de verlo así. Él reflexionó un momento y luego murmuró para sí: una vieja peculiar, una duquesa viuda. Tiene buenas intenciones, pero siempre está lloriqueando y nunca puede explicar de qué se trata.
es porque no lo sabe. Cayó su mirada sobre Wilhelm. Príncipe de la India, dijo. Adivino que eres tú el que preocupa a la princesa. Sus lágrimas serán enjugadas, ya no me interpondré entre vosotros. Ella compartirá tu trono y entre los dos heredaréis el mío. Ay, mi pequeña dama, ¿he hecho bien? Ya puedes sonreír, ¿verdad? Acarició a Margaret y la besó, y estaba tan contento consigo mismo y con el mundo que no podía hacerlo bastante por todos nosotros. Empezó a regalar reinos y cosas parecidas a diestra y siniestra. Lo menos que dio fue un principado. Al fin, cuando le persuadieron de que se fuera a casa, marchaba adelante con gran pompa, y cuando las multitudes a lo largo del camino veían cuánto le agradaba que le dieran vivas, le llevaban la corriente hasta colmar sus deseos, y él respondía con reverencias condescendientes y con graciosas sonrisas, y muchas veces levantó la mano diciendo: Te bendigo, pueblo mío. Una de las escenas más lastimosas que he visto nunca. Y Margaret y la vieja Úrsula iban llorando por todo el camino. Cuando me iba a casa, me encontré con Satanás y le reproché que me hubiera engañado con esa mentira. Él no se avergonzó, sino que dijo con sencillez y serenidad: Te equivocas, era la verdad. Yo dije que él sería feliz el resto de sus días. Y será cierto, porque siempre pensará que es el emperador, y su orgullo de serlo y su alegría durarán hasta el fin. Él es ahora y siempre será la única persona absolutamente feliz de este imperio. Pero el método de conseguirlo, Satanás, el método, ¿no podrías haberlo hecho sin privarle de la razón? Era difícil exasperar a Satanás, pero esta protesta lo logró. Pero qué tonto eres, dijo. Eres tan poco observador que no has descubierto que la cordura y la felicidad son imposibles de combinar. Ningún hombre cuerdo puede ser feliz, porque para él la vida es real y ve que es algo espantoso. Solo los locos pueden ser felices, y no mucho. Esos pocos que se imaginan reyes o dioses son felices, los demás no son más felices que los cuerdos. Por supuesto, ningún hombre en ningún momento está completamente en sus cabales, pero yo me refería a los casos extremos. Yo le he quitado a este hombre esa cosa disparatada que tu raza llama la mente, y he reemplazado su vida de hojalata por una ficción plateada. Tú ves el resultado y lo criticas. Dije que le haría feliz permanentemente y lo he hecho. Le he hecho feliz por el único medio posible para tu raza y no estás satisfecho. Suspiró profundamente desalentado y dijo: Qué difícil me parece complaceros. Ahí estaba, igual que siempre. Él no parecía saber cómo hacerle un favor a un ser humano, salvo matándolo o convirtiéndolo en un lunático. Le pedí perdón lo mejor que pude, pero para mis adentros yo no estimaba mucho sus procedimientos en aquella época. Satanás solía decir que nuestra raza vivía una vida de autoengaño continuo e ininterrumpido. Desde la cuna hasta la sepultura, se engañaba con falsificaciones e ilusiones que confundía con realidades, y todo aquello hacía de su vida
una falsedad. De la veintena de finas cualidades que se imaginaba tener y de las cuales se vanagloriaba, en realidad apenas poseía una. Se consideraba hecha de oro y solo era de latón. Un día en que Satanás hablaba de esta guisa, mencionó un detalle: el sentido del humor. Yo me animé entonces y me puse a discutirlo. Dije que sí lo poseíamos. La raza ha hablado, comentó él, siempre lista para reclamar lo que no tiene y confundir unos gramos de limaduras de latón con una tonelada de oro en polvo. Tienes una percepción embarullada del humor, nada más, igual que una multitud de vosotros. Esa multitud ve el lado cómico de mil cosas triviales y de baja calidad, incongruencias grandes en su mayor parte, lo grotesco, lo absurdo, lo que provoca la carcajada. Las 10.000 cosas cómicas de alta calidad que existen en el mundo están veladas a su visión poco penetrante. Llegará un día en que la raza detecte lo divertidas que son estas niñerías y se ría de ellas y por la risa las destruya. Porque tu raza, en su pobreza, tiene sin duda un arma bastante eficaz: la risa. El poder, el dinero, la persuasión, la súplica, la persecución, todas estas cosas pueden intentar el derrocamiento de un engaño colosal, pueden empujarlo un poco, debilitarlo otro poco, siglo tras siglo, pero solo la risa puede hacerlo estallar de golpe, dejando solo trapos y átomos. Contra el asalto de la risa nada puede quedar en pie. Siempre os afanáis y lucháis con las otras armas, pero ¿usáis alguna vez esa? No. La dejáis de lado hasta que se oxida. Como raza, ¿la usáis de forma absoluta? No. Os faltan la inteligencia y el valor. En aquellos momentos estábamos viajando y nos detuvimos en una pequeña ciudad de la India, y durante un rato nos pusimos a mirar a un prestidigitador que hacía su número ante un grupo de nativos. Eran ejercicios maravillosos, pero yo sabía que Satanás podía ganarle en aquel juego y le rogué que sacara a relucir sus habilidades, y él dijo que lo haría. Se convirtió en un nativo con turbante y taparrabos, y su amabilidad me concedió un conocimiento temporal de la lengua. El prestidigitador exhibió una semilla, la cubrió de tierra en un pequeño tiesto y luego colocó un trapo encima. Un minuto después el trapo empezó a levantarse. En 10 minutos se había levantado 12 pulgadas. Entonces el prestidigitador quitó el trapo y mostró un pequeño árbol con sus hojas y su fruta madura. Comimos la fruta y era buena. Pero Satanás dijo: ¿por qué cubre el tiesto? ¿No puede hacer crecer el árbol a la luz del sol? No, dijo el prestidigitador, nadie puede hacerlo. Usted es solo un aprendiz, no conoce bien este arte. Deme la semilla. Yo le mostraré cómo hacerlo. Tomó entonces la semilla y preguntó: ¿qué árbol quiere que haga crecer con ella? Es una semilla de cerezo. Por supuesto que crecerá un cerezo. Oh, no, menuda trivialidad. Eso puede hacerlo cualquier novato. ¿Hago crecer un naranjo de ella? Oh, sí, se rió el prestidigitador. ¿Y hago que dé otras frutas, además de naranjas?
Si Dios quiere, dijo el otro, y todos se rieron. Satanás puso la semilla en el suelo, echó un puñado de polvo encima y dijo: levántate. Un pequeño tallo brotó y empezó a crecer y creció tan rápido que en 5 minutos era un gran árbol y nosotros estábamos sentados a su sombra. Se extendió un susurro de maravilla y luego todos miraron hacia arriba y pudieron ver un espectáculo extraño y hermoso. Todas las ramas estaban cubiertas de frutas de muchas clases y muchos colores: naranjas, uvas, plátanos, melocotones, cerezas, albaricoques y algunas más. Trajeron cestas y empezaron a descargar el árbol, y la gente se apiñaba alrededor de Satanás y le besaba la mano y lo alababa, llamándolo príncipe de los prestidigitadores. Corrió la noticia por la ciudad y todo el mundo vino corriendo a ver la maravilla, y todos se acordaron también de traer cestas. Pero el árbol estaba a la altura de las circunstancias, hacía brotar nuevas frutas tan rápido como las recolectaban. Las cestas se llenaron, veintenas y centenares de ellas, pero siempre la provisión seguía sin disminuir. Por fin llegó un extranjero, vestido de lino blanco y casco tropical, y exclamó, enfadado: ¡fuera! ¡Marchaos, perros! El árbol está en mis terrenos, es de mi propiedad. Los nativos dejaron las cestas en el suelo mientras le hacían humildes reverencias. Satanás también hizo una reverencia, tocándose la frente con los dedos, como era la costumbre nativa, y dijo: por favor, permítales que disfruten de este árbol durante 1 hora, Señor, solo 1 hora y nada más. Después puede prohibírselo y todavía tendrá más fruta de la que usted y el Estado juntos pueden consumir en un año. Esto enfadó muchísimo al extranjero, que gritó: ¿quién es usted, vagabundo, para decir a sus superiores lo que pueden y no pueden hacer? Y pegó a Satanás con su bastón y acrecentó el error dándole un puntapié. Las frutas se pudrieron en las ramas y las hojas se marchitaron y se cayeron. El extranjero miró fijamente las ramas desnudas con cara de desagradable sorpresa. Satanás dijo: cuide bien el árbol, porque la salud del árbol y la de usted están unidas. Nunca dará fruta otra vez, pero si lo atiende bien, vivirá largos años. Riegue las raíces 1 vez cada hora todas las noches, y hágalo usted mismo. No mande a otro a hacerlo, y no valdrá hacerlo de día. Si deja de regarlo 1 sola vez en 1 sola noche, el árbol morirá, y usted también. No regrese a su propio país jamás, no llegaría allí. No acepte obligaciones de negocios o de placer que requieran que salga de noche más allá de su portalón. No puede arriesgarse a estar ausente. Y no alquile ni venda esta propiedad. Sería una imprudencia. El extranjero era orgulloso y no le suplicó, pero creo que vi en su cara el deseo de hacerlo, y mientras se quedaba allí mirando fijamente a Satanás, desaparecimos y aterrizamos en Ceilán. Yo sentía pena por aquel hombre. Lamentaba que Satanás no se hubiera comportado a su modo habitual y le hubiera matado o le hubiera vuelto loco. Habría sido misericordioso. Satanás oyó el pensamiento y me dijo: lo habría hecho.
de no haber sido por su mujer, que en nada me ha ofendido. Vendrá a verlo pronto desde su tierra nativa, Portugal. Ella está bien, pero no vivirá mucho tiempo, y ha estado anhelando verlo y persuadirlo de que regrese con ella el año que viene. Morirá sin saber que él no puede marcharse. ¿No se lo contará? ¿Contarlo él? No, no confiará ese secreto a nadie. Reflexionará y pensará que él mismo, en sueños, podría alguna vez revelar el secreto si le oyera el criado de algún huésped portugués. ¿Y ninguno de aquellos nativos entendió lo que le dijiste? Ninguno lo entendió, pero él siempre temerá que alguno lo entendiera. Ese miedo lo torturará, porque ha sido un amo cruel con ellos. En sus sueños, él los imaginará cortando el árbol. Eso le hará pasar días incómodos. Ya he arreglado el asunto de sus noches. Me afligió su satisfacción maliciosa por sus planes para con aquel extranjero. ¿Cree lo que le dijiste, Satanás? Él pensaba que no lo creía, pero nuestra desaparición lo ayudó a creerlo. El árbol, en un lugar donde antes no había ningún árbol, también lo ayudó. La variedad de frutas, loca y sobrenatural, el repentino marchitarse, todas esas cosas lo ayudan a creerlo. Que piense cuanto pueda, que razone cuanto quiera. Una cosa es cierta, regará el árbol. Pero antes de esta noche entrará en un curso de vida cambiada, porque tomará una precaución muy natural, es decir, natural en él. ¿Y cuál es? Llamará a un sacerdote para que exorcice el demonio del árbol. Tu raza no tiene sospechas de lo ridícula que es. ¿Se lo contará al sacerdote? No. Le dirá que un prestidigitador de Bombay lo creó y que quiere que exorcice al demonio del prestidigitador para que el árbol florezca y sea fructífero otra vez. Los conjuros del sacerdote fallarán. Luego el portugués abandonará el proyecto y, claro, preparará su regadera. Pero el sacerdote quemará el árbol. Yo lo sé, no permitirá que siga en pie. Sí, y en cualquier lugar de Europa quemaría también al hombre. Pero en la India la gente es civilizada y no pasan estas cosas. El hombre echará al sacerdote y cuidará el árbol. Yo reflexioné un poco y luego le dije, Satanás, creo que le has impuesto una vida dura. Relativamente. Desde luego, no debe confundirse con un día de fiesta. Revoloteamos de un lado a otro alrededor del mundo, como ya habíamos hecho antes, y Satanás me iba mostrando centenares de maravillas, y la mayoría de ellas reflejaban, de algún modo, la debilidad y las trivialidades de nuestra raza. Esto lo hacía ahora más a menudo, pero no por malicia, de eso estoy seguro, sino porque parecía divertirle e interesarle, igual que una colección de hormigas podría divertir e interesar a un naturalista.